venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Yo soy Ivette Corrales y a través de nuestra plataforma Sotavento News presentamos a usted un nuevo proyecto, una nueva propuesta que se titula Enfoque. Enfoque es un espacio donde el debate, el análisis y el cruce de ideas no es negociable. Y en esta ocasión hemos tomado la decisión conjunta de hablar de un tema muy interesante que a todos convoca y que nos despertó la madrugada y mañana del 3 de enero del presente año. Así inauguramos el inicio de este año con el tema de Venezuela. Hablemos a fondo sobre estos personajes, Donald Trump y la caída de Nicolás Maduro, esto en Venezuela, y dónde queda también el pueblo, la sociedad, las personas que viven en ese país y también quienes han emigrado a otras latitudes. Enfoque le invita a que se quede con nosotros y déjeme decirle que en este espacio hemos encontrado, y a quienes agradecemos que nos estén acompañando en esta tarde, a al maestro Alan Alexander Amador Cervantes. Él es analista político internacional y le agradecemos que él esté con nosotros en esta tarde. Bienvenido, Alan. Usted ya lo conoce, ha estado con nosotros en otros momentos también analizando diferentes temas. Y también le damos la más cordial bienvenida al maestro Arturo Rubio. Él es abogado y también pues ya ha estado con nosotros compartiendo muchos temas de gran interés y que nos ayuda a comprender la realidad. En el tema que nos compete en esta oportunidad es el tema de Venezuela, la caída de un régimen. Esta es una pregunta. Y aquí nos quedamos y vamos a dar inicio con esta interesante propuesta que en esta ocasión tiene para usted Sotavento News. En la madrugada del 3 de enero de este año 2026, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo un bombardeo con misiles diversos en diversos sitios en la ciudad de Caracas y un operativo militar para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y llevarlo a los Estados Unidos. Se pretendía colapsar el sistema político venezolano y llevar a cabo un cambio de régimen. Lo que se ha logrado hasta ahora es derrocar a un presidente mediante un golpe de estado militar, pero no se ha dado un cambio de régimen ni ha colapsado el sistema político. Ahí le vamos a dejar. ¿Por qué? Porque ahora ya es necesario definir algunos aspectos que con esto abriremos el debate y el análisis de enfoque en esta tarde. Una pregunta y para los dos invitados: ¿cómo podemos definir un ataque en este nivel, en esta magnitud? ¿Ataque es intervención o es invasión? Preguntamos a la hora. El término que utiliza el ejército de Estados Unidos es de incursión. Incursión con fines de detención, pero desde el punto de vista fáctico, violentan una soberanía territorial extranjera, utilizan fuego letal, utilizan armamento de combate, armamento prohibido para acciones de carácter civil. Es meramente bélico todo el equipamiento que utilizan. Entonces, es una intervención violenta. No es una ocupación porque no permanecen, entran y salen. Entonces, extracción es el término que ellos están utilizando. Desde el punto de vista del derecho internacional, hay una violación a la soberanía, una violación de un territorio extranjero. Se violan diversos tratados internacionales que tienen que ver con la vida pacífica de las naciones, sobre todo por el hecho de que usan equipamiento bélico, equipamiento que estaba prohibido su uso desde el término de la Segunda Guerra Mundial.
es un ejercicio en el cual el gobierno norteamericano viola un principio de respeto a las soberanías extranjeras. Debió haber solicitado la entrega de la persona que le estaba buscando. Hay un ejercicio de derecho interior y una expresión de violación a diversas normativas internacionales. Así es. Bueno, estamos hablando de conceptos que aquí están muy determinados en la Carta de las Naciones Unidas, donde los países pertenecientes firmaron estos acuerdos. Maestro Alan. Muchas gracias, Ivette. Arturo, es un placer estar esta tarde aquí con ustedes. Estoy de acuerdo con todo lo que el licenciado Arturo Rubio menciona, con dos salvedades. En efecto, es una incursión y una extracción. No es una ocupación porque, como bien menciona Arturo, no permanecen en el país. No es la intención primaria en este primer momento de los Estados Unidos, y según hasta esta hora lo que ni el presidente Trump ni el secretario de Estado Marco Rubio han declarado. Sin embargo, sí, el uso de las armas solamente bajo la aprobación del Congreso de los Estados Unidos a través de la declaración formal de una guerra se podría utilizar. No hay una justificación real en términos de que los venezolanos hayan atacado en un esquema de guerra a los Estados Unidos. Para tal efecto, si así hubiese ocurrido, el Congreso tendría que haber recibido la solicitud del presidente Donald Trump para declarar la guerra y o generar un ataque o lanzar un ataque en contra de Venezuela como contestación a un ataque primeramente recibido. Hay que recordar que incluso en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941 son atacados en Pearl Harbor, ese domingo 7 de diciembre, el día lunes 8 de diciembre, antes de él declarar la guerra, el presidente Franklin Roosevelt tuvo que ir al Congreso y por unanimidad le dijeron: adelante, claro que sí, declara la guerra. Pero imagínense, el presidente Roosevelt no pudo declarar la guerra porque es inconstitucional, tenía que pedir el aval en el Congreso. ¿Cuánto más en una circunstancia de guerra que dijera, podríamos pensar, bueno, una directa e inmediata respuesta, ¿no? Hay formas, hay como... En la guerra hay acuerdos, hay ciertas reglas que se tienen que respetar. En la guerra y en los países también. El país de los Estados Unidos de América también tiene reglas y tiene leyes para efecto de autorregularse cuando son atacados, cuando ellos consideran que necesitan repeler un ataque. Y en este caso, como comenta el licenciado Rubio, el uso de armas o de fuego letal fue accionado. Murieron prácticamente 80 personas, alrededor de 80 personas, todas ellas pertenecientes ya sea a la Guardia de Nicolás Maduro, la cual era básicamente conformada por militares cubanos y también civiles venezolanos. Ningún estadounidense fue muerto en esta incursión y en esta extracción de Nicolás Maduro. Las armas de fuego letal se pudieron haber utilizado en dado caso de una declaratoria de guerra o la contestación de un ataque y que realmente vidas estadounidenses estuviesen comprometidas. Pero en este caso no es así. Donald Trump, en repetidas ocasiones, aquí lo platicamos en diciembre tú y yo, y desde prácticamente el mes de agosto del año pasado, yo le estuve diciendo en diferentes espacios, es un asunto de tiempo para que Nicolás Maduro deje el poder, sea depuesto o él mismo de manera voluntaria vea que le convendría decir, bueno, se van a convocar elecciones y él autoexiliarse en algún país, digámoslo, aliado de Venezuela, previendo el tener que enfrentar la justicia en otro país, porque, como lo he dicho en cada espacio, en mi apreciación personal, en mi muy personal análisis de la situación, Nicolás Maduro es una persona que necesita enfrentar la justicia. Sí, eso es, a mi juicio, es un sí categórico, es una afirmación categórica. Entonces, él tiene una orden de aprehensión por crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, en Argentina también. Más allá de el asunto del narcotráfico, al cual se le imputaba a Maduro como supuesto líder del cártel de los Soles, que tenía, digamos, contubernio con los cárteles de Sinaloa y con Jalisco Nueva Generación y los Zetas, básicamente. Más allá de eso, pues
hay que ver también lo que él estaba imprimiendo sobre la vida de los venezolanos, no solamente desde que él asumió el poder. Hace más de 20 años. Hace 26 años con el régimen años. chavista, porque él es, digamos, la versión corregida y aumentada de su predecesor. Así es, muy bien. Aquí lo que llama mucho la atención es que Marco Rubio, él dice, no fue necesario ir al Congreso, buscar la aprobación del Congreso para atacar a Venezuela. Esta no es una operación militar prolongada, es una operación muy precisa que implicó un par de horas de acción. Pero esto no fue un ataque contra Venezuela, fue una operación policial para capturar a un narcotraficante acusado. Estas son las primeras declaraciones que da Marco Rubio al inicio de todo este conflicto. Aquí lo más importante es que debió haber estado el Congreso de los Estados Unidos dando esa autorización y por supuesto todo el respaldo que esto implica, pero Marco Rubio dijo lo que tenía que decir. Hay que recordar quién es Marco Rubio. Era un acérrimo rival de Donald Trump que lo criticó de todas las formas posibles, pero cuando él vio que sus posibilidades para ser candidato presidencial no eran las más altas, decidió alinearse con Donald Trump en una negociación para darle la Secretaría de Estado. Es la tercera cartera más importante de la nación. sí. El secretario de Estado. En este orden de ideas hay que entender que Marco Rubio también ya ha sido por el presidente Donald Trump públicamente preanunciado en la siguiente elección como candidato a vicepresidente. Él tiene la ambición de llegar ahí y, ¿por qué no?, ser el primer presidente de los Estados Unidos en 8 años o en 12 años de ascendencia latina, porque él es hijo de padres cubanos. Él es nacido en Florida, pero es nacido de padres cubanos. Entonces él tiene esa ambición muy legítima, pero ¿a costa de qué? A costa de sacrificar su propia opinión, sus propios principios para alinearse a la persona que lo podrá o lo podría poner en esa posibilidad. Para los dos, la función de la ONU en este acontecimiento no lo vemos por ningún lado. ¿Está desfasada? Está justificando o tratando de justificar el gobierno norteamericano su intervención porque lleva el ejercicio de poder suprasoberano extraterritorial a un campo donde no necesita el presidente pedir permiso del Congreso, porque no está él atacando a una nación extranjera, él está persiguiendo a un delincuente común. Y hay cierto tipo de delitos para los cuales tiene facultades el Ejecutivo y no requiere permiso del Congreso. Este sería uno de esos casos. De repente el discurso dejó de ser un antidemócrata Maduro para convertirse en un criminal del orden común en Estados Unidos. Es decir, delitos que pudiera el Ejecutivo perseguir a través de sus propios canales de persecución sin necesidad de autorización del Congreso. Inventan una figura. Pero lo estuvieron buscando de tiempo atrás. Sí, pero estaban buscando otro mecanismo que no les implicara una incursión que le llevara a enfrentar un conflicto internacional. ¿Cómo se lavan las manos? Esto es más bien de discurso que realmente de fundamento jurídico. Inventan una figura. Narcoterrorismo. Sí. Al convertir el narcotráfico, que es un delito, en el terrorismo, que es un acto que está proscrito por todos los regímenes en todo el planeta y que se autoriza una defensa, es una agresión directa a una nación, la diferencia de grado es muy alta. Entonces, al convertir el narcotráfico en narcoterrorismo, se justifica las acciones violentas y la extracción. Equipararon en ese ejercicio de persecución dentro de la soberanía norteamericana a Bin Laden, a Maduro con Bin Laden. Lo acusan de cuestiones que igual que a Bin Laden nunca pudieron probarle, pero que no lo necesitaban porque para su mundo interno ya estaba fraguada la situación. Y ese discurso se combina con una situación que aprendieron muy bien en Vietnam. En Vietnam nunca pudieron ganar esa guerra y tuvo un costo social, económico, interno altísimo, ¿no? Los mismos norteamericanos en contra de todo eso. Vietnam estaba programado para ser conquistado en 7 días, ¿no? Sí, ¿por qué dijo Donald Trump cuando llegó a la presidencia? En 2 días se acaba lo de Ucrania, ¿no? O sea, en 24 horas. En 24 horas. Incluso dijo, O sea, antes de tomar el poder, entre lo que es noviembre que soy electo y el 20 de enero que tomo protesta, el conflicto ya va a estar resuelto. ya se terminó.
El problema entonces es que se convierte o se maquilla una situación del ámbito del derecho internacional, de ejercicios de soberanía de instituciones supranacionales como tendría que ser Naciones Unidas, o en el caso concreto de la persecución, porque Maduro enfrenta dos persecuciones judiciales en Estados Unidos por delitos únicamente del ámbito de Estados Unidos, que además se comete una gravísima violación en contra de Maduro, que no lo estoy defendiendo, solo estoy estableciendo el hecho. Exacto. Está acusado de narcoterrorismo. Esa figura nació hace 2 años. Y los hechos que le imputan fue creada por los mismos estadounidenses. En 2010, ¿no? Y solo en Estados Unidos. Nada más. No existe en otro ámbito. Es un traje a la medida. Nada más. Está diseñado para esto. Este es el que necesito para poder hacer tal cosa. Y que no hubieran podido obtener su extracción a través de los canales internacionales porque le habían dicho, oye, lo vas a poder juzgar solo por aquello que se ejecute la extradición. Primero, pues no tenían el mecanismo para que Venezuela lo entregara porque todo el poder estaba copado en manos de ese grupo. Entonces, tendrían que hacer lo que hicieron, justificar en el ámbito interno un ejercicio de soberanía para hacer una incursión, detener a un peligroso narcoterrorista y traerlo. Y ya cuando está ante el juez le dicen, bueno, fíjate, siempre no, él no es el jefe de los soles, del cártel de los soles. Ni el tren de no sé de dónde. No, pues ahí le inventan cualquier cosa. Ajá, ¿no? y ya se lo desinventaron, porque ya encontraron otras acusaciones. La parte interesante es que la Corte Penal Internacional en La Haya tiene cerca de 60 imputaciones contra Maduro por organizaciones civiles, por organizaciones políticas, etcétera, por delitos de lesa humanidad, por torturas, por los crímenes más atroces, se le imputa en comisión a este señor. Y la Corte Penal Internacional no había podido ejecutar ningún acto porque dependía de la soberanía de Venezuela. O sea, las cortes internacionales, los organismos internacionales dependen de la buena voluntad de los estados parte. Claro. Y en este caso, Venezuela no, como Estado, como nación, pues no había dado las facilidades. Ahora ya está fuera de Venezuela. El otro detalle que hay que analizar y que es muy importante es Maduro sigue siendo el presidente. Así es, constitucionalmente. Porque la hablando, persona que está firmando y que está negociando con Norteamérica, con los Estados Unidos, es la presidenta. Delcy Rodríguez. La que es interina. Así es. Es decir, si tenemos una presidenta... Ella ya juramentó como presidenta. Es una vicepresidenta, pero está en un interinato. El Congreso no le ha dado el aval a esa figura, o si se lo dio, es totalmente fuera del protocolo nacional. Que al mismo tiempo viene siendo gente de Nicolás Maduro. Entonces, de repente, el régimen de Venezuela, que había estado impugnando y descalificando a Estados Unidos y sancionando y boicoteando, de repente es muy bueno para negociar cuando se trata de petróleo y otros recursos naturales. Sí. Entonces, el problema no era la política interna de Venezuela, ni los crímenes que pudiera atribuírsele en el ámbito internacional a Maduro. O sea, el problema era cómo tomar el control de esa área definitivamente estratégica, porque antes de detener a Maduro quisieron copar el ejercicio de intimidación que se da en aguas internacionales. Fue muy fuerte, muy costoso y a punto de generar verdaderos conflictos internacionales con naciones muy poderosas, porque no es lo mismo agredir a un país latinoamericano que agredir a China o a cualquier otro de los que pudiera haber estado potencia, ¿no? Sí. Y la lección que aprende Estados Unidos de Vietnam es que la resistencia del local puede ser hasta heroica, como ocurrió en Vietnam y como ocurre en Afganistán. Y en Venezuela encontró un espacio muy favorable, porque aquí se habla del ejercicio de la soberanía a través de la representación en los congresos y en los poderes ejecutivo y legislativo. En Venezuela no se hizo, hasta este momento no hay ninguna carta de reclamación internacional. Nadie ha protestado en el ámbito internacional. Lo que se sabe es por los medios de comunicación, pero oficialmente Venezuela no se ha quejado. Y el régimen de Maduro es el que está negociando. Y ahí está todavía vigente, ¿no? Sí. Alan. Está vigente, y tan es así que la vicepresidenta es la que ahora es la presidenta interina del país, aunque ya Donald Trump dijo desde el principio que ella tiene que cooperar si no quiere enfrentarse a una suerte incluso peor que la de Nicolás Maduro.
Oye, es una amenaza también, ¿no? Es una amenaza sin ningún tipo de velo o jiribilla, es una amenaza directa. Y junto con esto está ya la declaración de tanto de Donald Trump como de el secretario de Estado Marco Rubio de que en efecto el petróleo está involucrado en esta incursión. Ellos dicen no era la primera, no era el primer interés ni la primera intención. Incluso Marco Rubio dice el sábado ya por la tarde noche, Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela. Y ya hace un par de días que Donald Trump dice nosotros vamos a controlar el petróleo, vamos a vender entre 30 y 50 millones de barriles y el recurso que se genere de eso yo lo voy a controlar. No dice el presidente, no dice la administración federal, dice yo. Porque hay que entender que Donald Trump es una figura extremadamente egocéntrica. Dice, yo voy a controlar. Y hay que entender algo. Los presidentes en Estados Unidos siempre hablan de sí mismos disociados. Cuando quieren dar una opinión personal, lo hacen disociados en cierta medida de lo que es la investidura de la presidencia. Pero cuando van a ejecutar algo que es a nombre del pueblo americano, dicen el poder ejecutivo o en mi carácter de presidente. Pero Donald Trump pareciera que no se disocia jamás de que lo que él quiere es más importante que lo que el pueblo estadounidense quiere. Por eso la disociación. En muchas ocasiones los presidentes hacen mención de algo que es su propia opinión o lo que ellos creerían que es lo correcto y de esa manera lo fundamentan al empatarlo con el interés público. Pero en este caso Donald Trump jamás le hace caso al interés público, ni lo toma en cuenta. Él dice, yo voy a controlar ese recurso y ese recurso se va a invertir en causas que le convengan a los Estados Unidos. No lo dice de esta forma, pero la actitud es porque como liberamos a este pueblo de este dictador y de prácticamente el diablo encarnado, ellos nos deben algo y esta es la manera en cómo la vamos a cobrar. Es, sin lugar a dudas, para mí, en lo personal, algo deseable que Nicolás Maduro no sea presidente de Venezuela. Es deseable que los venezolanos puedan elegir libremente en medio de la democracia a una persona que garantice justamente los derechos humanos, que garantice la libertad de los venezolanos y que defienda la soberanía de Venezuela al interior y al exterior. A los venezolanos, así es. Pero Nicolás Maduro no era esa persona. Y hay que también decirlo, Venezuela por sí misma no iba a hacer nada porque está subyugada o estaba subyugada por el régimen chavista madurista. Los venezolanos estaban atados de pies y manos y amordazados. Entonces, de ellos no iban a hacer esa liberación. Donald Trump vino, se llevó a Maduro y ya veremos qué ocurre con esto. Según él, en un plan mesiánico, ¿no? Un salvador. Así es. Pero yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, incluso por otros interlocutores que tú has invitado en días previos a tu espacio. Sí. Es como que Donald Trump se metió a una casa ajena a querer poner orden. Eso es una realidad. ¿Por qué yo me voy a meter a tu casa? Esa es una realidad respetar, que no podemos debatir. Es una verdad. Donald Trump incursionó en Venezuela, violentó la soberanía, sí, se llevó, extrajo a Maduro, que es un personaje nefasto. Ya de ahí dependerá qué ocurre con Venezuela, de los venezolanos, pero también de las ambiciones de Donald Trump. Porque Delcy Rodríguez no va, a lo que yo puedo ver, a contraponerse a Donald Trump, porque, como dijo Donald Trump, puede encarar una situación aún peor. Y Maduro, lo más probable es que pase el resto de sus días en una cárcel en Estados Unidos. Entonces, no creo que Delcy Rodríguez o alguien más se quiera poner con Donald Trump en contra. Es un acto de imposición. O sea, Donald Trump es un emperador. Por supuesto. Él efectivamente nunca habla en tercera persona cuando se refiere al Poder Ejecutivo. Él es la soberanía. Es la encarnación del Estado. Como según él. No, bueno, ok, un paréntesis aquí. En el caso de Osama Bin Laden, allá en el Medio Oriente, bueno, pues todo lo que se hizo en relación a la captura de este personaje, que pues todo el mundo lo aplaudió, todo el mundo, que bueno, esto y el otro, diversos comentarios y demás. Pero que no fue captura, lo eliminaron. Fue una ejecución. Sí, ok. Pero eliminaron a un líder que controlaba
esa región, ¿no? ¿No estará sucediendo lo mismo acá en el sur de América? En cierta manera sí, porque, por ejemplo, aliado del régimen chavista madurista es el régimen en Cuba. Así es. Y Cuba recibía básicamente sus ingresos del petróleo venezolano. Sí. Al ya estar prácticamente embargado, intervenido o cooptado, Cuba empezará naturalmente a adelgazar cada vez más hasta el punto en el que o los mismos cubanos, ahora sí ellos son los que buscarán el cambio de régimen, envalentonados por lo que ya pasó en Venezuela, sí. o Donald Trump la vuelve a hacer de Salvador y ahora Vamos a ayudar. va a Cuba. Así es, porque ya lo ha dicho. ¿Qué pasa con Petro en Colombia? En Colombia. Ya gestionó una llamada con Donald Trump, ya gestionó un acercamiento. ¿Por qué? Pues porque quiere cooperar antes O sea, como de que... dice el dicho, si ves a Así tu es. vecino, ¿no? Sí. Y cuánto más si la acusación que sobre Petro pesa es que él permite que la generación de cocaína y el trasiego a través de Venezuela hacia Estados Unidos y a México. Entonces es una acusación muy fuerte la que pesa sobre Petro y también la justificación para que Donald Trump vaya por él, ahí está. Entonces, y Donald Trump le dio la salida a todos desde el principio. Le dijo a Maduro que si quería jugar rudo, lo podía hacer, pero que era la última vez que podría hacerlo. Lo dijo hace, yo creo que 2 semanas Donald Trump. Le dijo a Petro también, más vale que baje el tono y se abra el diálogo, porque suena muy bien la idea de ir por él. Así le dijo a una reportera a bordo del Air Force One. Entonces, O sea, ya lo estaba diciendo, Donald ¿no? Trump, Que lo va a hacer. Donald Trump, todo lo que prometió en campaña hasta el día de hoy, a todo le ha dado, digamos, todo lo ha echado a andar. Varias cosas ya las ha cumplido y las que no, está sin quitar el dedo del renglón. Entonces, O sea, las va a hacer. y ya con lo que pasó con Maduro, es una prueba de que en verdad él no está jugando. Con lo que sí está jugando es con la idea de un tercer mandato, que ya dijo que constitucional, mismo lo reconoció, pues ya no es. constitucionalmente Pero, no procede. pero el pueblo manda, y si el pueblo lo exige y el Congreso ahora en noviembre vuelve a estar de su lado, será algo atroz para la democracia estadounidense, pero en el papel posible, si gana o en este caso retiene la mayoría tanto en la Casa de Representantes como en el Senado, ¿podría darse el cambio en la Constitución? Sí. No lo creo posible, sí es probable, muy poco, pero como dije, en papel, en teoría, sí podría darse. Un aspecto aquí declarado por periodistas venezolanos. Se acusa del tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Pero esto el 90% se da en el Pacífico y una mínima parte se da en el Caribe. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué consideran ustedes que el presidente de Estados Unidos entró por el Caribe, toda la zona de las islas, etcétera, hasta llegar a Venezuela, y en el Pacífico no está sucediendo si se supone que lo más fuerte pasa por el Pacífico? Abogado. Bueno, tiene que ver con la posible protección o apoyo que se le pudiera dar a Venezuela, y en todo caso llegaría del lado del Caribe, donde están los asentamientos que pudieran apoyarle, ¿no? Y sobre todo que esta cuestión del narcotráfico solo fue una pantalla. O sea, realmente no es atacar el narcotráfico. No, el procedimiento, hablando estrictamente de lo que es el derecho punitivo, el procedimiento que se está siguiendo en contra de Maduro es totalmente violatorio de derechos humanos, desde la forma en que lo detienen, desde la forma en que se le hace, primero lo detienen, luego le formulan la acusación, y no hay pruebas, no hay ningún dato. En las últimas épocas en Estados Unidos, había una tendencia mundial y iba encabezada por Estados Unidos de darle prioridad a las pruebas científicas, y de repente por intereses políticos dan un sesgo y otra vez regresan a hacer de prueba plena los testimonios. Y muchos de los testimonios que condenan a personajes políticamente importantes se basan en criminales que a cambio de obtener un beneficio van a declarar lo que les pidan que declaren, ¿no? Lo que me conviene a mí para salvarme yo, mi pellejo y mi familia. Exactamente. Claro. Y bueno, la justificación es que en Estados Unidos la pena por mentir es muy alta, pero en este caso vemos que
Y es hasta un acto de cinismo Sí, porque del luego procurador. ves que ponen tiendas y andan en otras cosas. Las acusaciones que le hacen, involucradas. las acusaciones que le formulan a Maduro y se desisten de la, ya que lo tienen en la casa, se desisten de la mitad. Son capaces de soltarlo mañana. Es decir, ¿Y la esposa? Y no sé la señora que está haciendo ahí, ¿no? O sea, Es una carta de negociación nada más. ¿Y la señora? Hay que aprender, eso hay una que carta aprender. de El presidente es él. Maduro a todos lados va con su esposa, eso Sí. es un ejemplo, hay que tomarlo. A todos lados, incluso a la cárcel de Nueva York. A todos lados lleva una señora. Dijeron que hasta el día al final. Hasta de que todo. la muerte los separe, ¿no? No, qué crueldad. Qué interesante es esto porque sí. Yo adelante. quisiera aportar algo a tu pregunta Sí. que muy atinadamente Arturo contestó. Son 3 razones por las cuales se van por el Caribe y no tanto por el Pacífico, que es donde mayoritariamente se hace este trasiego de drogas hacia el norte. No solamente es Estados Unidos, hasta Canadá también, pero Estados Unidos es el principal, digamos, punto de entrada. En primer lugar, porque Venezuela y Cuba están prácticamente en la costa de Florida, están muy cerca. Entonces, tener a un régimen totalmente opuesto al tuyo, a tiro de piedra de tu patio, De vecino, ¿no? es inadmisible para Donald Trump y lo puedo entender. Número 2, estos 2 países ideológicamente y en el pasado, en 1962, con la crisis de los misiles en octubre, nos dimos cuenta de ello, el mundo se dio cuenta de ello, pues digamos que estas alianzas se convierten no solamente en material ideológico, sino también físico y armamentístico, con los misiles en Cuba, ¿no? Provenientes de Rusia. Hay que decir que Venezuela y Cuba ideológicamente, políticamente y si se pudiera armamentísticamente están respaldados por Rusia, por Irán, por Corea del Norte, por Irak también, Afganistán y bueno, Rusia, China, por todos estos grandes aliados. Pues tenemos entendido comunistas. que los terroristas son instruidos y son hacen ellos, toman clases, vienen y dan cursos a los que están en América. Así es, entonces estos países, el principal puerto de entrada para cualquier, ya sea para personas, para espías, para ideólogos, es justamente el Caribe. Y 3 que se desprende de esta segunda, la doctrina Monroe, América para los americanos. Y el Caribe es la puerta de entrada de Europa, de Asia a América. Así entraron los conquistadores cuando llegaron aquí. Así se vivió en la Segunda Guerra Mundial, cuando aquello de Casablanca, ¿no? De que llegaron los líderes de la Segunda Guerra Mundial precisamente a Cuba y para tratar de impedir el avance alemán. Así es. ¿Y con quiénes negociaron? No, incluso también, pues, cuando se da la guerra, por ejemplo, en el Caribe con Estados Unidos, por el asunto de Cuba con España también. O sea, el Caribe es la puerta de entrada y de salida y la estrategia de Europa donde hacia nosotros. donde está Cuba, ¿no? O sea, es algo muy fuerte. Muy bien, pues esto vemos que es algo interesante. Entonces, ¿qué se está buscando? De fondo vemos que es el petróleo, que es lo que ellos desean ahora. Detrás de todo esto, primero, antes de entrar en esto, las primeras reacciones de la gente feliz, la gente en las calles brincando, la gente celebrando, bailando, gozándose, y en diferentes puntos del mundo, venezolanos exiliados, etcétera, feliz celebrando. ¿Qué opinión les merece esto? Lo que yo vi en los medios, que debe ser siempre es una cuestión parcial, ¿verdad? Lo que yo vi a los venezolanos festejando no la intervención de Estados Unidos, sino la liberación de su régimen, lo que representa la extracción de Maduro. Es una oportunidad, es una luz de esperanza, aunque no hay que perder de vista que el mismo régimen sigue ahí. Es decir, eso técnicamente desde el punto de vista jurídico no ha cambiado. No ha cambiado, está igual. Quitaron un actor, tal vez el más importante, pero 2 cosas. A Estados Unidos no le importa el pueblo venezolano, tan es así que está negociando con el régimen que tanto criticó y que tanto denostó, con el que no tiene relaciones diplomáticas. Eso fue muy gracioso.
Maduro pidiendo asistencia consular. Eso fue Si a Donald Trump no le importa la mitad de su país nada más porque son demócratas, mucho menos le van a importar los venezolanos. Así es. Entonces, la alegría del pueblo venezolano fue, desde mi lectura, porque se llevaron, porque pierde del escenario a Maduro, y cualquier cosa que eso signifique es bueno para Venezuela. Ahora tendrán que enfrentar el siguiente paso en lo interno, organizarse, porque la mesa está puesta para los militares. Porque lo mismo que estamos comentando, que a Maduro no le importan los venezolanos. Entonces vamos a ver cómo se organiza el pueblo venezolano, que ha pagado un precio muy alto en todo este proceso del chavismo en general. Desde 1997, es cuando empieza. Y el petróleo creo que también sigue siendo, coincido con el maestro, porque el petróleo creo que está en un segundo plano. Se estaba fortaleciendo mucho este avance de las izquierdas en América Latina, y ya era un problema para la Unión Americana. Ya empezaba a ser un Entonces, problema. si vamos viendo en el continente un giro a la derecha, pero en los grupos duros, y Venezuela era la cabeza visible de esos grupos duros, ¿no? De esa izquierda que ha tenido un avance muy fuerte en México, y el posicionamiento del control de los órganos del Estado, siguiendo un modelo muy similar al de Venezuela. Entonces, ¿qué va a hacer el pueblo venezolano? Es lo que veremos en los próximos meses. ¿Y qué va a hacer el pueblo mexicano? Sí. ¿Vamos a necesitar una intervención o seremos capaces nosotros mismos de tomar el control y de recuperar nuestras instituciones? ¿No? Eso creo que Aquí es muy importante, es la reflexión. No olvidemos lo que sucedió en los postulados de Sao Paulo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Todos los presidentes de regímenes de izquierda se reunieron, llegaron a acuerdos, y luego empezamos a ver en estos tiempos que poco a poco van ganando las izquierdas en diferentes países. ¿Hacia dónde nos estamos encaminando? Pero también la derecha ha ganado espacios importantes y ha estado pasando en los últimos meses. El más emblemático yo creo que es Milei en Argentina. Argentina, y Chile. Así es, que el más reciente. El más reciente. Y en efecto, Donald Trump está viendo que en otras latitudes la derecha ha venido ganando terreno, como por ejemplo en Italia, por ejemplo en Gran Bretaña. Pero aquí en América Latina, su más cercano vecino es de izquierda, en este viraje que el país dio en 2018. Sí, son más de 3,000 kilómetros de frontera. Así es. El 80% de la producción de México se va para los Estados Unidos. O sea, son muchos elementos que nos ponen a pensar muy seriamente. Y Donald Trump siempre ha manifestado que le cae muy bien la presidenta, pero que no están haciendo un trabajo como el que él desearía que se hiciera para efecto de frenar la migración ilegal y el trasiego de drogas. Entonces, eso es lo que más le importa a Donald Trump para poder mantener a sus bases contentas: la migración ilegal, detenerla, y el trasiego de drogas de manera efectiva. Donald Trump ha declarado, incluso hace 2 días, hace 3 meses, desde que tomó protesta en su campaña, que México es un país que tiene muchas fortalezas, pero que su principal debilidad es la simbiosis que su gobierno tiene con el crimen organizado, y que la presidenta a él le cae muy bien y que es una mujer encantadora, muy educada, con mucha preparación, pero que lamentablemente tiene miedo, y que nuestro país está controlado por los cárteles. Lo acaba de decir todavía hace un par de días, y también dijo: algo habrá que hacer, algo habrá que hacer. Ahí en está México. lanzando una, digamos, no amenaza, pero está dejando la puerta abierta para justificar, en dado caso de que algo a mayor escala ocurra, que él pueda tomar como justificación para hacer lo que me parece algo muy poco probable. Creo que no lo haría él a menos que algo a gran escala ocurriera, de hacer una incursión también, por ejemplo, en Sinaloa, para destruir todos estos laboratorios o cocinas que siempre ha estado en la mira esto, de ¿no? metanfetamina, Siempre y que ellos muy perfectamente tienen detectados, saben dónde se encuentran esos laboratorios. Es cosa nada más de presionar unos cuantos botones y eso dejaría de existir, pero sería violentar al vecino más cercano y más importante, su principal socio comercial, que en términos de Donald Trump
muchas cosas ya no le importan a él. Lo que le importa es mantenerse en su posición, como bien dijo Arturo, de yo soy no solo el presidente, sino soy el dueño de este país. Del continente, que es lo que quiere la doctrina Monroe, de este país y de toda la influencia que mi país representa en el mundo, pero claro, en el continente. Acaba de declarar que necesita Groenlandia. No serviría, lo quisiéramos, no. Necesito Groenlandia, urgentemente, por asuntos de seguridad. Y como le compete y le importa y le interesa a mi país por asuntos de seguridad nacional, tengo la justificación de hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Incluso ya hay senadores demócratas como el senador Fetterman que dijo, no es descabellado pensar incluso en comprar el territorio, el adquirirlo como se adquirió Alaska en su momento de los rusos. Pero lo que sí es impensable, inadmisible, inconcebible es tomarlo a través de la fuerza. Eso no debemos ni siquiera tenerlo como una idea factible. Entonces el presidente tiene que cambiar la retórica, dicen los demócratas, pero no es una idea descabellada adquirir Groenlandia como se hizo con Rusia al comprarle Alaska. Muy barato. Igual algunas cosas expresa y otras cosas hace. Aquí vemos también una diferencia abismal. No ha encontrado el pretexto que, por ejemplo, que el narcoterrorismo le dio para Maduro, no lo ha encontrado para Groenlandia. Va a batallar ¿O algo a buscar también? Sí, pero va a ser muy difícil porque la gente que está en Groenlandia está muy contenta en Groenlandia. Así que va a ser muy difícil. Y han declarado que Groenlandia no está en venta. Pues, entonces, por supuesto que no. ¿Cómo tenemos que ver este hecho los mexicanos? ¿Por qué? Porque hubo manifestaciones en muchos puntos del país, lamentablemente en muchos puntos en ignorancia total, de que pues son jóvenes, idealistas, etcétera. Aquí en la ciudad de La Paz se dio una manifestación también, pero vemos pues que a veces pues ni siquiera sabemos dónde está ubicado Venezuela, no le sabemos la historia, no conocemos de fondo todo esto, y para cualquier opinión hay que tener los elementos muy fundamentales, independientemente cualquiera que sea la inclinación que sienta cada persona, que es respetable. Pero aquí estamos hablando ante un hecho que a todos nos ha conmovido. Bueno, por cuanto al pueblo venezolano, creo que son los únicos que saben lo que está pasando, solo ellos y que lo han vivido en carne propia. Opinar. Y en México, lo que yo he visto es que el apoyo del oficialismo no es al pueblo venezolano, es al régimen que controla Venezuela. El discurso de la Presidenta de la República, el eco que de esto han hecho gobernadores afines al gobierno federal ha sido que la violación al sistema legal venezolano, pero única y exclusivamente refiriéndose al perjuicio. Pues fue uno de los invitados especiales cuando inicia el presidente López Obrador, fue uno de los invitados especiales con Claudia Sheinbaum, o sea, hay una relación muy fuerte, muy cerca, ¿no? Sí, y el apoyo del oficialismo fue hacia el régimen, no hacia el pueblo venezolano. Porque el pueblo venezolano en esos momentos debe estar preocupado en cómo va a resolver su situación, porque no es sencillo. Es decir, la pobreza, la situación económica, la falta de fuentes de empleo, es muy complicado. Venezuela está desolada desde el punto de vista del potencial de crecimiento que pudiera haber. La mayoría de los profesionistas que pudieron salir, salieron. Y no creo que quieran regresar. Quien ya se estableció en otro país, no creo que sea tan fácil que quiera regresar. Entonces es difícil esa situación. Yo escuché declaraciones de venezolanos que decían, nosotros nunca vimos las glorias del petróleo. Nosotros tenemos pobreza, tenemos falta de insumos en hospitales, problemas en la educación, problemas en el empleo. Este dinero no nos alcanza para nada en nuestro país, por eso buscan emigrar, por eso buscan una oportunidad en otro punto. Yo entrevisté a 2 venezolanos hace como 5 años y este tema ya estaba muy fuerte porque me enseñaron los bolívares, los billetes, y me dijo, no puedo comprar ni un bote de agua con todo esto. Y eran varios. Entonces, ellos traían el sueño o Cancún o Los Cabos y posteriormente Estados Unidos. Entonces, estoy hablando de hace más de 5 años. Ahorita esto, ¿cómo lo visualiza? Hay que ver el nivel de vida que tenía Maduro hasta antes de ser llevado a Nueva York.
Hay que ver el nivel de vida de Díaz-Canel en Cuba actualmente y hay que ver el nivel de vida que Con tuvo. marcas americanas y todo. Así ¿no? es, que tuvieron, que tuvo Fidel Castro y que ahora tiene Raúl. Y se parece mucho a al doble discurso que en este mismo sueldo se ve, ¿no? En donde hay un discurso anti riqueza o anti-exhibición de la riqueza, pero por otra parte vemos a los principales actores políticos de este país saliendo de tiendas departamentales de las marcas más caras y exhibiéndose sin ninguna repercusión. O los hijos, ¿no? Sin ninguna repercusión, como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela. Y a mí hay gente que me ha dicho, oye, ¿tú estás a favor de que Donald Trump haya sacado de Venezuela a Nicolás Maduro? Les dije, mira, yo estoy de acuerdo de que cualquier cosa que saque a Maduro del poder es buena. Ya de ahí lo que pase con Venezuela es muy importante, pero eso lo tienen que definir los venezolanos. Exacto, que ahí les corresponde. Así es, yo soy una persona que puede opinar, pero como bien dice Arturo, solamente los venezolanos en carne viva y propia pueden decir lo que está ocurriendo más allá de una opinión, sí estudiada, fundamentada, lo que tú quieras que nosotros podemos tener, pero yo nunca he vivido en Venezuela, entonces no te puedo decir, pero conozco lo que es un régimen como el que en Venezuela está y te puedo decir que cuando me preguntan, oye, pero ¿y las libertades aquí en México también están muy endebles? Les digo, pues es que en México somos libres. A mí nadie me dijo por quién votar o cómo votar. Yo fui y voté en secrecía por quien yo considere. Es muy diferente no ser libre para elegir a una persona que vaya a representarte a que como mexicano aceptes cualquier barbaridad de perfiles que te lancen los partidos políticos que son del más bajo nivel y de la más baja, digamos, capacidad, y que ahí vayamos y votemos por ellos. Los mexicanos somos libres de exigirle a los partidos políticos mejores perfiles. Tú, Arturo, yo, todos somos libres de incluso participar en política y ser electos también. Que nosotros como mexicanos en conjunto no defendamos nuestra dignidad frente a los partidos políticos que proponen o postulan a gente que la verdad no nos representan. Que no del ancho. Así es. En nuestro ejercicio de libertad deberíamos exigir y participar más. Es muy diferente nuestra negligencia política como mexicanos a no poder elegir quién va a ser tu presidente o manifestarte o elegir quién va a representarte en tu distrito local. O sea, eso es básico y en países como Venezuela eso ni siquiera se puede soñar, ni siquiera se puede concebir en Cuba. ¿No? Con los resultados luego nos dimos cuenta de eso. La calidad de nuestros gobiernos y de nuestros partidos políticos y de los candidatos es culpa y responsabilidad de los mexicanos, pero podemos elegir. Nos hace falta hacer mucho trabajo de conciencia, pero ¿sabes de qué más? Más que trabajo de conciencia y acción, empatar la conciencia, el conocimiento, la crítica con la acción, el ir y participar, no solamente votando, sino también exigiendo y participar en política, porque todos somos agentes políticos. Así, somos felices y somos libres, pero no lo sabemos. Tenemos la libertad de ir a elegir, pero ¿cuál es el abstencionismo que se tiene? Por lo menos en Baja California Sur es muy alto y en México también. Entonces, pues, estamos ahí en duda en que no ejercemos el derecho que ya tenemos. Así es. Eso es algo muy delicado. Bueno, el derecho ya se entregó, el poder de decisión ya se entregó. México no es un país demócrata, es un país que está sujeto a la partidocracia. A través del ejercicio de las cuotas de poder se han adueñado de este país. Sí. Y los grandes enemigos son dos y están en casa. Es la apatía, la indiferencia. Esos dos factores son los que más daño nos han hecho. El clientelismo ha alimentado ambos cánceres y tenemos que trabajar en contra de eso, porque no es un problema de educación. Baja California Sur, específicamente hablando, tiene un nivel de escolaridad muy por encima de la media nacional. Y aún así, tú ves por las proyecciones que se dan en las redes sociales que el ciudadano no participa, que el ciudadano no forma parte. Y la gran oportunidad que tenemos frente a la partidocracia va a ser muy difícil escalar en los partidos un posicionamiento que regrese
de la partidocracia a la democracia. El aparador que tenemos y la trinchera que tenemos los ciudadanos es el de la Contraloría Ciudadana. En México todavía se puede hacer esto, todavía podemos cuestionar al sistema, entonces nos debemos organizar, porque quienes más se perjudican con los robos en las carreteras son los transportistas, y los transportistas están peleados. Y si vas a los distintos sectores vas a ver que quienes se ven afectados por el ejercicio abusivo del poder son pasivos o son omisos. Desapareció el poder judicial de un plumazo. Por un decreto y una mayoría parlamentaria desapareció el Poder Judicial. Con una mínima participación prácticamente ínfima a nivel nacional y tomando la corte incluso con un presidente mundialmente desconocido. Así es. Y ¿sabes quiénes fueron los grandes cómplices por omisión? Los abogados. No vi a ninguna asociación de abogados combatiendo. O sea, a nosotros, a los profesionales del derecho, nos tocaba defender el último baluarte que tenemos como ciudadanos, ¿sí? Porque era el amparo lo único que nos quedaba. Destrozaron la ley de amparo y luego pusieron. Fíjate, en este momento, en este país, a partir de este año, los profesionistas, los que vamos a litigar, tenemos que pasar un examen de conocimientos. Eso es magnífico. Siempre es bueno que se evaluarte. Pero el último punto en la decisión de evaluación la van a tener los integrantes de la Corte. Y aquí para empezar a litigar tienes que pasar un examen que seguramente va a ser muy severo, pero para ser presidente de la Corte no necesitas más que haber sacado 8, y si es que lo sacaste y tienes un ministro que plagió su tesis y un ministro que era... No, y luego todos los asesores que contrataron. El punto es que los litigantes, que debimos haber hecho muchas cosas, no las hicimos. En el sector salud, los médicos se quedaron callados. En educación, los maestros prefirieron fraccionarse y seguir intereses de grupo y no un interés nacional. Entonces, esa parte es donde los mexicanos creo que tenemos una responsabilidad muy alta, que convertirnos en Contraloría Ciudadana del quehacer público. El día que nosotros nos pongamos esa investidura, que no nos cuesta, y que tenemos que hacerlo ya no por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, ese día este país va a cambiar. Porque no es difícil y todavía podemos hacerlo. No sé si en 10 años, porque ya desaparecieron todos los organismos autónomos. No sé si lo podamos hacer. No sé cómo van a ser las próximas elecciones, porque las elecciones no las gana el que vota, las gana el que cuenta los votos, y ahí no tenemos participación. Entonces tenemos 3 años para buscar la posibilidad de formar parte del ejercicio de Contraloría de los votos. Podemos hacerlo, necesitamos hacerlo. No sé si podamos hacerlo. Pues lo tenemos que hacer, porque ya históricamente en muchos momentos hemos visto mexicanos con toda la extensión de la palabra que le han entrado a esto. Recordarán ustedes la invasión francesa y cómo en Puebla, cómo se logra derrocar a un ejército muy poderoso en ese momento, y fueron mexicanos. Y así sucesivamente, aquí en Mulegé, las intervenciones que hubo también le entraron, y a veces hasta con piedras y palos, no con tanto armamento. Tenemos que ser constantes, porque los mexicanos solo damos el ejercicio de solidaridad en las tragedias. Necesitamos un terremoto para poder aquí estamos y vamos a ayudar. Sí, y no, o sea, toda esa fuerza que demostramos, toda esa cohesión que se ve en los diferentes ámbitos. En el terremoto era increíble ver cómo gente que nunca se había visto se estaba dando la mano, y se estaban incluso apoyando. En el extranjero, ¿no? Luego salen cuadrillas. Se nota. ¿Por qué no lo hacemos en la vida política? Mismos, ¿no? A lo mejor habría que hacer un ejercicio de toma de conciencia, de autoevaluación. O sea, no tiene que temblar, no tiene que haber un huracán, una desgracia para poder operar. Sí, vamos a unirnos antes de la desgracia. No sé qué tengamos que hacer, pero tiene que ver con eso. O sea, se puede, hemos demostrado en situaciones muy catastróficas, pero todos los ejemplos que nos pudieran referir tienen que ver con guerras, con invasiones, con terremotos, con desastres. No nos esperemos a que esto sea un desastre. Hay que prepararnos también para Hay que empezar a trabajar. De construcción. Muy bien, ya cerrando, por cuestiones de tiempo y agenda, ya cerrando, ¿qué visualizan ustedes para los próximos meses? Porque esto pues va a ser un proceso, no es algo inmediato. Estamos hablando, por ejemplo, si nos enfocamos al tema de la producción de petróleo, hoy se produce el 1% del petróleo a nivel mundial en Venezuela. En 1997 inició el chavismo, y en ese momento 3.5 millones de barriles de barriles diarios era la producción que se tenía. Al haber falta de reinversión, se deterioró la industria de la producción petrolera
de Venezuela. Ustedes recordarán los años finales de los 80s, 90s, era un boom Venezuela, porque muchas empresas, sí, estaba el petróleo, pero no había cómo sacarlo, cómo procesarlo, cómo distribuirlo y, por supuesto, exportarlo. Más de 300,000 millones de barriles de petróleo en Venezuela, 81,000 millones de barriles de petróleo en Estados Unidos. Ahí vemos esa gran diferencia, ahí vemos esa situación. ¿Y qué visualizan ustedes en los próximos meses? Alan. Es una pregunta interesante. Donald Trump tiene las elecciones intermedias en noviembre. Él ya habló con los republicanos y les dijo, si ustedes no ganan las elecciones intermedias, los demócratas van a buscar cualquier motivo para armar un impeachment otra vez, ¿no? Entonces, Donald Trump está urgido de eso. A sus bases les importa el que Estados Unidos conquiste las metas ya fijas o establecidas por Donald Trump, que es su presidente. Y yo pienso que en los siguientes meses Donald Trump se va a dirigir a Venezuela en términos de sacar lo más que pueda de ella con el petróleo, las tierras raras, también estos minerales importantísimos para toda la industria que tiene que ver con telecomunicaciones, para todo lo que involucra la nueva era que estamos viviendo tecnológica. Y para Donald Trump, este oasis de la mayor reserva de petróleo mundial es un gran negocio. Hay algo de hecho, la guerra es un gran negocio para ellos. Sí, hay algo que la gente ya no menciona y que se le dio muy poca atención. Cuando Donald Trump hace 3 meses aproximadamente le dice a Zelensky, tienes hasta noviembre 27, Día de Acción de Gracias, para aceptar el plan de Rusia, o si no, dejamos de lado la ayuda que mi país te va a dar. Previo a eso, Donald Trump estableció un trato con Zelensky. Me vas a ceder la explotación de las tierras y minerales raras en Ucrania a cambio de que yo te siga dando dinero y a cambio de que yo te siga dando ayuda armamentística. Se firmó ese tratado y Donald Trump toma control de esto y la gente ya no habla de ello. Entonces, Donald Trump no es una persona que hace algo por nada o por altruismo, ni siquiera por las libertades de otras personas. Entonces, yo pienso que Donald Trump va a buscar controlar al 100% a Delcy Rodríguez en lo que ven, si se va a quedar de manera ya. Si a Donald Trump le conviene ya tener a Delcy Rodríguez como una marioneta para su favor, la va a dejar ahí y la va a transformar de interina ya a formal. Y yo pienso que Maduro va a estar como un trofeo guardado en una prisión en Colorado, muy probablemente esas prisiones de máxima seguridad en donde tienen a todos esos trofeos como el Chapo Guzmán, ahora a Maduro, y incluso creo que está también García Luna en este momento en esa prisión. Entonces, eso es lo que le interesa a Donald Trump, y encaminar sus baterías a noviembre, el primer martes de noviembre, para retener ambas cámaras, y esto que lo posicionen para poder él, ya sea, lo veo muy poco probable, pero mantener viva esa llama de un tercer periodo, que nadie ha tenido un tercer periodo más allá de Franklin Roosevelt, que fue electo para 4 periodos, pero era porque estaba la Segunda Guerra Mundial y no había condiciones para hacer elecciones, había condiciones para luchar y para vencer a los nazis, y era lo único que importaba. Pero fuera de eso, una vez que termina, que muere Roosevelt y que la guerra termina, se reforma la Constitución y máximo son 2 periodos por presidente. Entonces Donald Trump ya no podría, pero las leyes no están escritas en piedra, son reformables, y el hecho de que él pueda retener ambas cámaras le mantiene viva esa esperanza. Si los demócratas obtienen alguna de las 2 cámaras, que las 2 son republicanas en este momento, se acaba ese sueño y comienza para Donald Trump una figura política que en Estados Unidos se conoce como el pato cojo o lame duck. Significa que el presidente pierde mucho poder cuando ya se sabe que es el último periodo que va a poder tener y que ya le falta poco para terminar, y la gente se empieza a enfocar en ganar el favor de la persona que lo va a suceder en el cargo. Richard Nixon dijo algo muy importante cuando ganó su segundo periodo. Dijo, ahora puedo ser quien realmente soy.
porque ya no voy a volver a estar en ninguna boleta electoral, ahora voy a ir por lo que realmente quiero. ¿Y qué le costó? Le costó la renuncia de la Casa Blanca. Y Donald Trump Richard Nixon comparado con Donald Trump, siempre lo he dicho, es como un niño de kinder. Donald Trump es un monstruo. Así es. En cuanto a qué va a pasar estos meses, bueno, Estados Unidos ya tiene lo más importante. El petróleo como objeto de extracción en este momento no creo que le interesa el control. ¿Qué va a pasar en Venezuela? El pueblo venezolano va a aprovechar la oportunidad que significa la incursión económica de los capitales preponderantemente norteamericanos, que les van a dar la oportunidad de comer. Van a pasar de un estado de casi famélico a un estado de sobrevivencia. En ese aspecto es lo más inmediato, porque la gente está contenta porque se llevaron a Maduro, sí, pero va a dejar de estar contenta si sigue teniendo hambre, y entonces puede volverse... Y están muy limitados. Exacto, entonces creo que el apremio de los norteamericanos es reactivar la economía venezolana bajo su control, claro, obviamente, pero reactivarla para que el pueblo venezolano diga: tengo trabajo, tengo tranquilidad, estoy comiendo, y sean felices, porque la democracia no le importa. Si eso fuera, pues Nicaragua hace mucho que hubiera sido intervenida. No le interesan ninguna de esas figuras retóricas que han utilizado como bandera para las invasiones, porque creo que nada más hay 2 o 3 países que no han invadido en el continente, ¿no? Todos hemos tenido nuestra crucecita, y eso es lo que va a pasar. Se va a activar la economía bajo el escrutinio de los norteamericanos, o los que los norteamericanos les importe. El pueblo venezolano va a tener trabajo, va a tener comida, va a tener oportunidades. Y ya después de 5 o 6 años vamos a ver qué pasa. Pero lo urgente va a ser eso, esa va a ser la manera, porque si no, no se va a pacificar la entidad. Y se puede prolongar, que eso es algo más delicado todavía. Y cuando ya no tienes nada que perder, un pueblo que ya no tiene nada que perder es un pueblo muy peligroso. Así es. Sino que te platiquen de Vietnam, que les platiquen a los norteamericanos de Vietnam. Sí. Muy bien, bueno, pues aquí es algo que va para mucho tiempo, para muchos temas, para mucho análisis, mucho discurso también, y por supuesto controversias, porque vemos las cosas desde el otro lado de la barrera, pero vemos también que hay una realidad, un pueblo que en este momento está pasando un tiempo muy difícil, porque ya van a empezar a escasearse los alimentos, las cuestiones del trabajo ya han batallado con esto tiempo atrás, la cuestión de las finanzas también para ellos, porque dijeron: nosotros nunca vimos el boom petrolero, lo vimos en las cúpulas, que es lo que pasa, pero al pueblo nunca llegó ese recurso del que tanto se hablaba de la extracción del petróleo. Ojalá, y esperemos que así sea, se refleje en corto tiempo este discurso que vemos que se están dando en estos momentos, tanto de Donald Trump como de los diferentes representantes que él dejó allá en Venezuela. Y como dice Marcos Rubio, si no, nosotros vamos a gobernar Venezuela desde los Estados Unidos, y eso es algo más delicado. Incluso a Marco Rubio ya se le conoce como el virrey de Venezuela. Fíjate. Pues ahí le dejemos todos estos temas, estos comentarios, estas aportaciones muy valiosas para que pues usted tenga los diferentes aspectos de este tema que hemos hablado hoy a fondo sobre este suceso allá en Venezuela. Así nos estamos despidiendo de nuestra plataforma Sotavento News, este proyecto nuevo que iniciamos Enfoque en este espacio. Enfoque es un espacio donde el debate, el análisis y el cruce de ideas no es negociable. Y así lo quedó demostrado en cuanto vierten las opiniones nuestros especialistas, a quienes agradecemos que hayan estado con nosotros en esta tarde. Alan Alexander Amador Cervantes, como analista político internacional. Muchas gracias, Alan, por tu siempre disponible participación con Sotavento News, y al maestro abogado también Arturo Rubio por haber dado precisamente esta pregunta que aún está en el aire: la caída de un régimen. Y aquí queda esta pregunta. Pues muchas gracias también a usted por habernos acompañado a través de nuestra plataforma Sotavento News. Gracias, maestro Arturo. Gracias por estar siempre disponible también con nosotros. A la orden. Y gracias a usted que nos ha acompañado a través de nuestra plataforma, a Cristóbal Rico en la producción. Yo soy Ivette Corrales. Gracias por este acompañamiento en este primer enfoque. Seguramente esto dará mucho de qué hablar, y luego volveremos con otro punto de vista
de personalidades que conocen la materia. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.